Traders, una excelente tarde, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos con el tutorial número 5 y aquí terminamos esta saga o este intensivo de 5 videos, de 5 tutoriales para el Crash 300 dentro del mercado de los índices sintéticos. Hoy vamos a hablar de scalping y vamos a usar un marco temporal de M15, M5, M1 y les voy a enseñar también algunos patrones de velas o de estructura con los cuales ustedes pueden hacer entradas dentro del mercado de los índices sintéticos. Vamos a ir al Crash 300. Vamos a empezar por M15. ¿Listo? Entonces, traders, recuerden que es importante que ustedes vean desde el principio todo el contenido de este intensivo, porque si ustedes ven solamente este tutorial y no se van a los anteriores, pues lo más probable es que no puedan entender toda la información. Por eso es importante que lo vean desde el principio. Estos son videos que ninguno ha llegado a durar más de 15 minutos. En este, tal vez me extienda un poco más, hasta los 15 minutos o un poquito más, porque me parece que hoy la información que debo compartirles es bastante importante, ya que vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ir a la parte del análisis y de entradas dentro del mercado y patrones de confirmación, patrones de entrada, que para hacer scalping y operar en un minuto, pues vamos a empezar, vamos a tomar como referencia a M15. ¿Por qué M15? Porque M15 va a ser la temporalidad que me va a dar a mi dirección. Entonces, cuando hablamos de scalping, estamos hablando de que vamos a hacer entradas que van a durar muy poco tiempo. M15 va a ser nuestra temporalidad de control o de dirección. M5 va a ser nuestra temporalidad de trabajo y M1 va a ser nuestra temporalidad de confirmación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir precisamente a la temporalidad de M15 y ver qué está pasando. Para este caso, aquí tengo el vivo ejemplo de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que el precio desde este punto hasta este punto hizo un impulso. Cuando retrocedió, aquí no rompió el máximo, pero vuelve a impulsar y ahora sí rompe el mínimo. Entonces tenemos que el precio ha roto este mínimo aquí para M15. Si esto es lo que yo veo en M15, pero también veo que M15 hizo algo importante. Me rompe también este mínimo que hay por acá. Entonces veo dos rompimientos. Veo que rompe este mínimo, pero también rompe el de acá. ¿Qué espero yo? Si el precio me está rompiendo mínimo, si está yendo hacia abajo, espero que el precio retroceda y lógicamente vuelva a hacer lo mismo, porque me está mostrando un comportamiento o dirección a la baja. En base a lo que yo veo en la estructura, veo que el precio está tendiendo a bajar, a caer. Estamos moviéndonos hacia abajo. No se ve como acá. Acá el precio estaba subiendo, pero acá el precio ya empieza a mostrarme en base a la estructura que va hacia abajo. Si el precio no me rompe el máximo, me va a romper el mínimo. Aquí el precio no fue capaz de romper ese máximo, vino y rompió el mínimo. El precio hace un intento aquí de subir, no rompe el máximo, pero tampoco rompe el mínimo. Entonces, acá me hace un fallo estructural arriba y me hace un fallo estructural abajo. Aquí entran otros conceptos importantes que espero enseñarles más adelante, que son los conceptos de inducement, liquidez previa, inducción de liquidez, generar liquidez dentro del precio, las famosas trampas de mercado. Y este es un vivo ejemplo. El precio en este punto impulsa o retrocede, pero no rompe nada arriba. Vuelve a moverse hacia abajo, pero tampoco rompe nada abajo. Entonces aquí yo con esto entiendo que hay algo acá arriba que le interesa más al precio. Y entonces, ¿qué veo aquí? Veo precisamente un imbalance que está marcado con esta franja, pero también veo acá, me fijo también en todo este order flow. Prácticamente en una hora todo esto sería un bloque de órdenes. Tengo que esa zona se vuelve interesante para el precio y más por lo que hizo aquí, que esto es un inducement, es una inducción de liquidez. Entonces acá vemos como el precio pues efectivamente vino, llenó la ineficiencia, entra el order flow y ahora sí distribuye. Entonces, si yo veo en M15 esto, ¿dónde voy a esperar? Voy a esperar a que a que el precio llegue aquí en M15 y una vez entre a toda esta zona, entonces yo bajo a M5 y estoy pendiente a lo que ocurra.
Si M15, M5 no es claro, entonces bajo M1 porque yo estoy buscando una confirmación dentro de esa zona. ¿Cuál es la confirmación que yo busco? Lo que les enseñé en el video anterior. Busco que el precio me haga el rompimiento dentro de la zona. Después de que entre a la zona, aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Pero en este movimiento, estas dos velas continuas, el precio me rompe este punto. Lo hace con mecha, pero ese es un rompimiento que a mí ya me hace sospechar. Listo, no que rompa eso no es importante. Entonces, ¿cuál es el segundo mínimo importante que yo puedo entender que o que puedo esperar que el precio me rompa? Entonces, vuelvo a M15, a M5. Entonces, ya en M5 yo identifico que el precio me impulsó desde este mínimo hasta este máximo y yo aquí tengo un retroceso. Entonces, si el precio en esta temporalidad hace precisamente lo que hizo aquí, romper este mínimo, aquí lo rompe con esta vela, pues entonces yo ahora entro a trazar la zona y la zona para mí es precisamente eso que rompió, desde este mínimo hasta este máximo. Y el precio vuelve ahí, miren cómo entra y se desploma. A eso es que yo voy a estar atento. Esta es mi confirmación, que el precio rompa estos mínimos. ¿Puedo entrar antes? Sí, yo pude haber entrado acá arriba, viéndolo en M1, que es lo que les acabo de explicar. Miren, en M1 hace lo mismo, el precio impulsa aquí, retrocede, impulsa, y en estas dos velas rompe. Entonces, para mí la zona pasa a ser todo eso. Esa pasa a ser mi zona. Entonces, yo perfectamente puedo entrar aquí y poner mi stop loss acá, o si yo soy más conservador, entonces pongo mi stop loss aquí en este máximo. El precio entra a la zona y se va. Después toma la zona de M5, que es esta de acá, este rompimiento de este máximo y este mínimo solo de M5 que acaba de trazar. Rompe todo eso. Aquí rompe, mire, aquí. Llega ahí, sale, vuelve a entrar y ahora sí distribuye. Podríamos entenderlo como una manipulación. ¿Por qué como una manipulación? Porque el precio aquí rompe por encima de este máximo. Y si no estás entendiendo todo el contexto, entonces vas a decir, no, aquí hay otro cambio estructural. El precio no va a bajar, el precio se va a ir hacia arriba, pero debes tener en cuenta todo lo que está pasando y dónde está pasando. Entonces está pasando en una zona de M15. Esto se está dando en una zona alta de M15. Yo tengo que el impulso de M15 en el cual yo voy a operar va desde este máximo hasta este mínimo. Tengo trazada aquí mi caja de Gantt, desde este máximo hasta este mínimo de M15. Y entonces sé, y esto lo deben tener ustedes presente, que el precio siempre va a dejar su zona de negociación si estoy buscando ventas por encima del 50%. Si estuviéramos buscando compras por acá, entonces yo lo trazaría de esta manera. Identificaría mi impulso y buscaría esa entrada del 50% hacia abajo, porque el precio va a ir a negociar ahí abajo, no lo va a hacer arriba, desde el 50% hacia abajo. Aquí escasamente tocó el 50% y impulsó otra vez. Si yo vuelvo a trazar aquí, en este otro impulso que va de aquí a acá, vemos como el precio llega al 50% y vuelve a impulsar. Este es otro tip que les regalo ahí para el mercado de los índices sintéticos. Incluso esto funciona hasta en Forex. Esto es lo que vamos a hacer en M15, M5 y M1. Ya les mostré el paso a paso. De esta manera lo vamos a hacer. ¿Cuál es su trabajo? Identificar cuál es su impulso, cuál es su rango de negociación. Su rango de negociación va a ser el movimiento que rompa un punto estructural. ¿Cuál fue el movimiento que rompió un punto estructural? Desde este máximo hasta este mínimo, rompió este mínimo. Este es el punto estructural. Ese es tu rango de negociación. No te confundas con esto de acá, porque el precio aquí impulsó, retrocedió, pero al impulsar no rompió nada arriba. Y al retroceder tampoco impulsó nada. Entonces, tu rango de negociación va a seguir siendo entre este máximo y este mínimo, hasta que el precio elimine este rango de negociación. ¿Cuándo lo elimine? ¿Cuándo lo va a eliminar? Cuando rompa uno de sus puntos estructurales. ¿Cuáles son esos puntos estructurales? El máximo y el mínimo. Una vez que rompa uno de los dos,
Entonces, este rango de negociación queda ya mitigado. Aquí ya el precio rompió abajo, eh, terminó con ese rango de negociación. ¿Cuál viene a ser mi otro rango? Ahora, ¿dónde están mis otros puntos estructurales? Este máximo y este mínimo pasa a ser mi rango de negociación. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, a buscar por encima del 50% que puedo encontrar acá arriba de este 50%. Entonces, aquí yo puedo notar que el bloque de órdenes que tenemos acá, este es el bloque de órdenes, quizás no tenemos ineficiencia aquí o aquí hay una pequeña ineficiencia entre esta vela y esta, una pequeña ineficiencia. Todo eso también tiene aceleración. Entonces es una zona no donde yo voy a entrar, sino donde yo voy a esperar el precio y voy a estar atento a M5 y M1 que me hagan que me dé las confirmaciones dentro de esta zona. Si el precio no me da confirmaciones ahí, yo no voy a entrar. Así de sencillo, yo no entro, porque ¿para qué voy a entrar? ¿Para perder dinero? No, espero y vuelvo a analizar, porque el precio puede ahora subir y romper este máximo. Si me rompe, si el precio me rompe este punto estructural, que es el máximo de este impulso, rompe por encima, es porque el precio ya no va a seguir bajando. Ahorita va a ir hacia arriba, va a seguir subiendo. Entonces ahí es donde yo debo cambiar ahora mi estrategia. Ya no estoy en ventas, estoy buscando compras. Pero pues como esto es un tutorial para el Crash 300, tú lo que debes hacer es esperar a que el precio otra vez se posicione en ventas para volver a buscar precisamente de esta manera tus puntos de entrada. Ahora vamos a mirar un poquito de otras cosas que quiero compartirles con respecto a las confirmaciones. El precio acá impulsa y aquí vemos el rompimiento, ¿cierto? Lo que el precio rompió fue esta estructura. Esto es un retroceso. El precio lo rompe por la parte de arriba, rompe el máximo y con el SPY rompe el mínimo. Entonces tú lo que haces es trazar ese punto, porque esa zona es la zona de entrada. ¿Se da todas las veces? No, no se da todas las veces, porque en los mercados no todo es el 100%, tienen un 70, un 80%, pero vamos a testearlo un poco. ¿Listo? Entonces en esta ocasión el precio entra y de ahí cae. Vamos a encontrarlo acá otra vez. Aquí el precio impulsa por encima de este spike pequeño, vamos a ampliar un poquito, impulsa aquí por encima y rompe por debajo. Yo vuelvo y trazo, ¿sí? Y aquí se da una entrada. Incluso creo que hasta regresa preciso a ese punto y de ahí vuelve y se va. Aquí no nos dio esa misma figura, o bueno, parece ser que sí nos la dio, pero es muy sutil, es muy... Está en esta velita al parecer. Sí, en esta velita se dio un retroceso. Ahorita tiene mechita, miren, una mechita. Aquí se dio un retroceso, solo que es muy pequeño, pero el precio rompe ese retroceso, regresa ahí y de ahí cae, ¿cierto? Entonces, esto es para que ustedes vayan familiarizándose con este comportamiento del mercado. Listo, aquí rompe con la mecha esta vela, miren. El precio alcanza a romper con la mecha, entra a esa zona y de ahí reacciona. Entonces, bueno, acá vuelve y se da. Bueno, acá vuelve y se da. Vamos a buscar. Esto es cuando el precio ha subido, ha subido. Nos da esa confirmación. Esto es una zona alta. Acá en esta ocasión tampoco se dio. Fue un poco más arriba. Miremoslo aquí otra vez. Mire, esto es una caída importante. A ver, esta es una caída. Se me perdió. Esta es la caída importante. Tenemos aquí que el precio impulsa hasta aquí, retrocede, impulsa y rompe por encima y después acá rompe por debajo, ¿cierto? Entonces yo entro a trazar toda esta zona que fue rota y en esta ocasión regresa y hace todo el movimiento. Listo, traders. Esto es cuanto a los rompimientos que marcan cambio de dirección. Hay otros comportamientos también que me gustaría compartirles, pero es cuando ya el precio empieza a reaccionar y empieza a caer. Entonces empiezas a jugar ya con el Fibonacci, con algunos patrones de velas. Por ejemplo, cuando yo veo que el precio efectivamente demuestra que va hacia abajo, veo un retroceso que va a venir a eliminar el mínimo y se forma este patrón de vela pequeño. Es cuando yo aprovecho para entrar y poner mi stop loss aquí encimita y pasa esto.
Pero ojo, si esto pasa, se da en la parte de arriba. Si se da en la parte de abajo, no me gusta. Por ejemplo, en este caso, miren, el precio empieza a ser como la escalerita, como la secuencia de impulsar, retroceder, impulsar, y empieza a ser muy armónico. Entonces me encuentro una vela como esta pequeña y veo ya el patrón, o sea, veo el comportamiento, la estructura. Entonces espero a que el precio retroceda hasta la mitad, entro y pongo mi stop loss aquí. Y es ahí cuando uno puede sacar estos ratios. Miren aquí, el precio está retrocediendo a este impulso que hizo aquí. Yo le trazo el Fibonacci y veo que ya llegó al 50%. Cae en esta vela, retrocede y me tira una vela pequeña. ¿En qué me fijo yo? En que esa vela pequeña rompió aquí debajo, rompió por debajo de esta vela, de esta vela un poco más grande. Entonces es ahí donde yo digo, esto está bueno. Y miren, entro y pongo mi stop aquí. Lo pongo a veces un poquito por encimita porque a veces rompe un poquito por encima con la mecha. Y literal 8 pips, pero miren el movimiento. Miren el movimiento. 56 pips de beneficio. 56 pips a 0.50, estamos hablando de $28. Las velitas pequeñas son patrones que me gustan mucho porque ahí el precio tiende a reaccionar y darnos una buena entrada. Mire, aquí hay otra y se va hasta acá. Pero uno debe entender es estar claro es con la dirección que ya está tomando el mercado. Son oportunidades que me parecen muy buenas. Testéenlo, mírenlo, estudienlo. Yo quiero dejar hasta aquí para no hacer más largo este tutorial. Les recomiendo vean toda la secuencia de los 5 videos porque sé que les hace falta los conocimientos anteriores donde hablamos de stop, los entradas, el lotaje, la inversión, el tamaño de la cuenta, para que ustedes no cometan errores. Nosotros tenemos alumnos que en menos de un año han llegado a la rentabilidad y ganan dinero. No vamos a decir que son millonarios porque también les mentiríamos, pero sí son personas que en este momento están ganándose lo que se ganaban en 8 horas trabajando en un empleo, ahora ganan lo mismo en menos tiempo. Hay otros que ganan el doble, hay otros que ya van ganándose 3 veces más lo que les daba su sueldo, pero todo porque se enfocaron, se disciplinaron, se dejaron orientar, se educaron, se tomaron esto en serio, tienen esos resultados. Entonces, el trading no es la fórmula mágica para hacerse rico de la noche a la mañana, porque el trading es una profesión, requiere de esfuerzo, disciplina, compromiso y es un proceso. Traders, gracias por ver todo este video. Espero que esto les sea de gran ayuda. Los invito a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con personas que lo necesitan. La lista de reproducción, entradas y análisis y educación. Ahí van a encontrar toda esta saga de 5 videos.